Muy buenas tardes, Gastón. Hace poquito nomás fue la presentación del presidente de la Nación. Hoy el mercado está positivo. ¿Cómo crees que justamente el mercado en los siguientes días va a reaccionar o se espera que reaccione ante lo que está pasando en el Senado y las palabras del presidente? Lo primero que rescato es el reconto que hizo Javier Milei respecto de dónde estábamos, qué temas estábamos charlando o debatiendo hace 6 meses y ahora. Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que estamos hablando de temas más relevantes y menos traumáticos. Desde lo que está por venir parece mejor. Quiero decir, conflictos hay siempre y en todos los países del mundo. Estos son los nuestros y estos conflictos que tenemos hoy creo son más esperanzadores que los que teníamos hace 6 meses. Si bajo a actividad industrial, por ejemplo, vemos que hay números que están rebotando. Si hablo de despachos de cemento, vemos que hay números que están rebotando y eso me parece muy bueno para la economía real, más allá del mercado que hoy nos convoca. Entonces, volviendo a qué va a pasar con los bonos, creo que hay un gran descuento de un no salir de la ley que está en precios, que lo vimos en precios, que vimos esta baja de los últimos 20 días, 15 días, donde el riesgo país también pasó a estar cerca de los 1.100 puntos a los actuales 1.600. Entonces, ¿soy positivo? Creo que sí. Me parece que estamos cerca del piso, si esto no fue el piso, porque los indicadores nos dan eso, y Dios quiera el grupo de legisladores que hoy tienen que debatir y que charlar sobre el futuro de nuestro país, esté del lado de la gente de bien, que creo que es la que está esperando que esta ley se apruebe, salga y pueda seguir adelante al menos una parte de la normalización de este país. Perfecto. Y uno de los enfoques más distintivos del presidente en materia económica justamente fue el enfoque federal, en donde cada provincia tiene que empezar a solventar su propia estructura pública con la explotación de sus propios recursos. ¿En qué capacidad ves o en qué etapa de predisposición ves a las provincias para que justamente esto suceda? Buenísima pregunta. Tenemos que pensar el país como un país segmentado en economías regionales. Hablando con clientes, hay gente de la zona de Patagonia, la zona de Vaca Muerta, que está muy contenta con lo que está pasando. Claro que sí. Ahora, gente del norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, me dicen que no tienen el mismo nivel de actividad. Entonces ahí me parece que venimos de un sistema donde mucho tiempo las provincias financiaron a Buenos Aires. Recordemos tarifas, recordemos cuánto pagaban en cada provincia, recordemos transporte. ¿Debemos ir hacia una normalización? Considero que sí. Y ahí, esto es a título personal, creo que el Estado deberá hacer una segmentación en cuanto a que habrá provincias que necesiten efectivamente más ayuda, más asistencia, no por la cantidad de personas dependientes del Estado, sino más bien porque hay provincias que no tienen tantos recursos, ¿sí? Y por el otro lado, atado a lo que mencionábamos recién de la ley base y de salida de la ley, existe un régimen, por ejemplo, de todo Cuyo, donde Chile está exportando 15 veces más que nosotros, teniendo la misma cordillera. Nosotros nos debatimos si está bien, si está mal, si los recursos está bien que los explotemos o no, pero yendo a números y a datos, es la misma cordillera generando una enorme cantidad de recursos de un lado y no del otro. Así que ahí lo que quiero decir es, por un lado, las provincias creo que van a tener muchas de ellas que ajustar y mejorar su gestión, ¿sí? Sean sus costos o sea su productividad, y por el otro, a nivel federal, justamente cuestiones atadas a la normativa deberían ayudar a que lleguen inversiones finalmente y empresas se pongan a trabajar en nuestro país, traigan capitales y generen, por supuesto, lo más importante, que es el empleo. Y por última pregunta, aquellas provincias que no tienen justamente la cantidad de recursos como, por ejemplo, Neuquén, que tiene Vaca Muerta, ¿deberían a contrapartida tomar otro tipo de normas, como por ejemplo, no sé, generar incentivos fiscales o impositivos para asegurar estas inversiones, tanto locales como extranjeras? Hoy lo primero que pienso cuando me preguntas esto es la cantidad de apoyo que tiene el oficialismo en ambas cámaras, cuántos senadores, cuántos gobernadores, y ahí hay un tema que me parece conceptual donde es más fácil para todo gobernador tener subsidio, emitir
generar básicamente un gasto sin el respaldo. Entonces, ese cambio de paradigma en cuanto a cómo voy a administrar mi provincia definitivamente tiene que darse. Hoy Javier habló respecto del gobernador Kicillof de una forma bastante dura en cuanto a la falta de voluntad para hacer una mejor gestión, una gestión con menos gastos. Entonces ahí me parece un punto importante, aunque debemos tener en cuenta ese equilibrio fino entre la gente que más necesita y la gente que tal vez se le da sin que necesite. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Si uno mira el periodo de estos 6 meses, vamos a ver que el ajuste fue muy fuerte para los jubilados, por ejemplo, pero en el otro extremo, todo lo que tiene que ver con asignaciones universales y ayudas sociales subió. Entonces, por un lado se gastó mucho, por el otro se ayudó a esa gente que lo necesita, y eso creo que aplica para todo el país, para cualquier provincia. Hay gente que realmente está en la indigencia, está en la pobreza y necesita ser ayudada. Ahora, si tenemos en el medio personas que justamente gestionan los planes, se quedan con una comisión por gestionar ese plan, bueno, ahí hay un negocio donde definitivamente creo que tenemos que trabajar para cortarlo de raíz. Perfecto. Muchísimas gracias, Gastón Lentini, por estos minutos con nosotros. Un placer enorme, hasta la próxima será.